Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 20 de junio del año 2024. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. A distancia, bien lejos, muy lejos. Cecilia Aguiluz, allá en la ciudad de Salto. Buen día, Cecilia. Buen día, un saludo para todos. Y los demás acá, bien cerca. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Al lado de Gabriel Fernández Fer, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Del otro lado de la mesa, Esteban Valenti, buen día. Buenos días a todos. Faltan 10 días para las elecciones internas. Se supone que la militancia, la organización, el aparato de cada uno de los precandidatos está funcionando a pleno, ¿no? Hay que echar el resto, hay que hacer los últimos esfuerzos para conseguir los resultados por lo que se viene trabajando desde hace varios meses. ¿Cómo es? ¿Cómo se da esa actividad en el terreno? ¿Cómo se da en la calle? ¿Cómo se da en las ferias? ¿Cómo se da en el contacto con la ciudadanía? O mejor dicho, con los vecinos, con la gente que pasa. De golpe transformado cada uno de ellos en ciudadano, destinatario de la propaganda electoral. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué conocimiento existe a propósito de lo que se vota y cómo se vota el 30 de junio? Me parece que sería bueno conocer la experiencia de los cuatro, que creo que están de algún modo u otro muy involucrados. Toda esta disquisición viene a raíz de la charla previa que teníamos, la conversación antes de iniciar la tertulia, que tenía como protagonista este papelito, este folleto que yo tengo en mi mano en este momento. Es un folleto singular, singular, porque está doblado en tres. Ustedes lo entregan de esta manera, ¿no? Sí. Estoy mirando a Gabriel. Sí. Esto es lo que se ve de adelante. ¿Y qué dice? Fixture de la Copa América 2024. Abajo, Uruguay al frente, con Carolina y Oscar. Ahí están los dos, ¿no? Oscar Andrade y Carolina Cose. En junio, Botamil 1, Frente Amplio y la bandera uruguaya. Pero si se abre ese folleto, lo que aparece es efectivamente el fixture de la Copa América, con todos los detalles para ir llenando, además, según el avance de los resultados. ¿Qué es esto, Gabriel? Bueno, eso fue una iniciativa, primero tengo que reconocerlo porque el que se le ocurrió y nos volvió loco para que lo hiciéramos fue Oscar, que suele tener mucha capacidad de comunicación y sentido de pertenencia y es un fanático del deporte además. Entonces nos dijo, miren, va a estar todo el mundo con la Copa América, vamos a hacer una cosa simpática que va a ganar. Y nos pusimos a trabajar, la hicimos y la verdad, llevamos 40.000 repartidos, para que tengan una idea. Y ha tenido un éxito bárbaro en la distribución. ¿40.000 votos asegurados? No. No, ahí había una discusión también que viene al segundo aspecto, que es si se generaba confusión y si no ponían eso en lugar de la lista. Uno confía mucho en la inteligencia de la gente. Mirá ese riesgo. Pero sí hay... Flor de operación de marketing puede resultar suicida. Fue una operación muy modesta, pero tenemos vecinos yendo al local a pedir el fixture y gente votante del Partido Nacional identificada y del Partido Colorado que vienen, ¿me pueden dar el fixture de la Copa América? Y sí, le damos el fixture de la Copa América, porque a todos nos gusta anotar y además no quieren formato digital, quieren papelito para anotar. Bueno, eso está, de un lado está. Sí. Del otro lado hay una mezcla, hay una gran... Hay algunas cosas, hay una gran mezcla de fútbol si agarramos política. Distraído a la gente en algún intervalo del partido que se pone aburrido, puede leer algunas propuestas chiquitas programáticas que hay también, pero lo esencial es el fixture. Sí, porque otro de los pliegos dice Uruguay al frente, Copa América 2024, con el ejemplo de los Olímpicos de hace 100 años, una vez más, hagamos posible lo imposible. Es una ensalada, ¿no? Pero bien, estamos con los 100 años de los Olímpicos, se le homenajeó en el Parlamento, unimos todas las cosas. Y después en otro de los tramos, ahí viene todo un temario desde la 1001, ¿no? Ahí sí, bueno, compromiso, ¿no? Y te voy a dar una cosa chistosa que no fue percibida, pero que yo la digo así nos pegan de pasado. Nuestra concepción antiimperialista nos impidió poner la sede en la tapa. Dice Copa América, no dice USA. Ah, con razón. Digo para dar el detalle de la cuestión. Coherente. Sí. Bueno, y por último, para terminar la descripción, agrego el detalle tecnológico.
Hay un QR. Sí, eso es infaltable ahora. Ingresa QR en es 1001.uy, infaltable o sea en que todas las cosas que se Están tengan que muy hacer. modernos, Gabriel. tiene de todo. Este folleto tiene de todo. Y Ahora, es un buen lo que- disparador para esta Sí, discusión. porque lo que ataba, que decían acá todos, y creo que es verdad, es la dificultad que tenemos para abordar en el sector más amplio de la población qué es lo que se vota el 30 de junio, cómo se vota, y efectivamente el peligro que hay de distribución de material. No es este el caso, que es muy específico, pero sí de volantes, o de la lista con la bolsita, o de una sola lista. Yo le contaba que tenés que explicarle a la gente qué es lo que se vota, porque te dicen, quiero votar el candidato. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, ahora Claro. vemos. Son Ahora vemos ese diputados, punto. senadores. Ahora vemos ese punto. Es Pero es curioso el recurso, ¿no? El recurso que en este caso la 1001 elige para entrar en inteligente. contacto con la gente, ¿no? Para enganchar con la gente. La Copa América, que se superpone ahora con el final de la campaña. ¿Qué decís tú, Cecilia? ¿Cómo es en Salto la cosa? Y desde tu actividad política con Cabildo Abierto. No, primero que nada que me parece súper astuto lo que hizo el Partido Comunista, pero siempre, la verdad que miro con admiración muchas cosas del frente con el tema comunicacional, porque tienen una capacidad de llegada impresionante. El otro día estaba almorzando y mi hija grande de 16 me empezó a hablar de la foca que no sé qué. ¿La Y qué, yo no perdón? tenía ni idea. La foca que enfoca. De La foca que Carolina. enfoca. La foca que enfoca. Claro. Y ¿Qué es yo no eso? tenía Aclaremos idea para los de- oyentes, ¿no? Por eso, y por eso le voy a contar, no tengo ni idea de lo que me hablaba, mi gurisa que no vota aparte, que obviamente que acá en casa estamos todos con Cabildo, y me salió con eso. En realidad hizo una crítica, porque no le gustó una cosa, pero la enganchó. Entonces creo que siempre esas cuestiones comunicacionales están interesantes. Y la verdad que me parecen buenas. Ahora en las internas es más La complicado, foca que ¿no? enfoca es una especie de serie de clips, ¿no? Sí, con un personaje, Sí. porque era el tema de la foca, nos decían a los frente amplistas la foca, que sacó la campaña de Claro. Carolina, sí, con algunos análisis, son 3 o 4 que tienen que ver con posturas de la campaña, que es un dibujito, Ajá. que sale en las Sí, redes. y ese uso del recurso de la crítica, que cómo lo transforman y lo usan a favor, ¿no? O sea, esa cuestión me pareció muy inteligente, como esto también del fixture, porque en definitiva la mayoría de gente está más enganchada con el fútbol que con las elecciones. Somos los microclínicos electorales los que estamos enganchados con las elecciones. Desde la audiencia, Leonardo dice, eso es publicidad engañosa. ¿Por qué si nosotros le entregamos En el fixture y realidad, decimos- yo lo que sí puede ser que corran un riesgo, y es que por ahí alguna gente ponga el fixture adentro Sí, del creo que sobre. no. Creo porque que no, pero lo que- era un riesgo, pero nos pareció que era una cosa simpática. Además, para Dice- darle también una... A ver, en el océano de cosas que están saliendo, y ojo que hay del Partido Nacional, de la candidatura de Yamandú, también cosas creativas. Uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por ser creativo, porque si por uno supuesto. mira los clips, son todos lo mismo. Es un candidato hablando, gente alrededor, que al final se pierde en el océano de cosas que hay. Ah. Entonces hay que buscar algo que tenga diferencia y que se destaque, aunque sea por el ingenio. ¿Ibas a agregar Acá- algo más, acá- Cecilia? Sí, yo iba a decir que, porque vos me preguntabas en el interior, ¿no? En el interior, no sé en todos los departamentos, pero por lo menos en los más cercanos y en el mío, hay una gran confusión porque mucha gente cree que se elige el intendente ya. Bueno. Viste que la claro, es lo que mayoría de los hablábamos. carteles dicen fulano intendente. Entonces tenés como 20 intendentes hoy a una elección donde no se elige nada de eso, no se elige, bueno, está obviamente que la parte de los presidenciables, ¿no? Pero no se elige nada de eso, ni presidente, ni intendente, ni diputado, ni senador, y sin embargo, bueno, la campaña viene como media enredada en ese sentido. Bien, acá tenemos otro detalle de esta campaña, sobre todo si nos colocamos en el interior. Ella está contando, Cecilia, lo de Salto, pero pasan todos los departamentos que si uno recorre la ciudad, se anda por las calles y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos tantos candidatos a intendente con cartelería, ¿no? Con carteles de vía pública, ¿no? Mostrando su nombre, el partido al que pertenecen. Es que efectivamente la elección interna en los departamentos del interior es un paso muy importante en el proceso hacia las departamentales. Y hacia octubre. Y bueno, hacia octubre y hacia las departamentales, ¿no? Porque en la elección interna, no todo el mundo lo tiene entendido, pero se elige el órgano deliberativo nacional de cada partido y se elige el órgano deliberativo departamental de cada partido.
Y de ese órgano deliberativo departamental es que van a salir después los candidatos a intendente de cada lema, ¿no? Acá tenemos uno, ¿sí? No, que hay que acordarse también la complejidad de que algunos departamentos además se creó otro lema que es la coalición republicana y que a su vez va a haber otra convención que también se va a respaldar si tiene votos en la interna. Pobre ciudadano, pobre votante, claro, si tiene que pasar en limpio todo esto, ¿no? A ver, Fernanda, tu experiencia. Yo creo que acá hay varias cosas y ahora que hacían mención a... Primero felicitar la idea porque me parece brillante, así que el reconocimiento a la idea de Óscar y del Partido Comunista. Creo que justamente es una de las cosas que si le preguntamos a la ciudadanía de qué está más cerca de la Copa América o de las elecciones internas, nos van a decir de la Copa América, así que me saco el sombrero muy bien. Todos te felicitan, Gabriel. Eso por un lado. Esteban, Sí, está muy buena Esteban idea. que supo ser publicista de la 1001, ¿qué dice de este recurso? Me parece muy buena idea. Bueno, todos el tema es... concitaste unanimidad en la tertulia. Pero va, Fernanda. Sí, no, y volviendo al interior, tú mencionabas Emiliano, de cómo se eligen los candidatos a intendente. Yo creo que acá, en esta elección y en las elecciones internas en general, juegan varias cosas. Por un lado, ¿por qué también se habla de los candidatos a intendentes, por ejemplo, en el interior? Por lo que mencionabas tú, por el hecho de que obviamente se necesita cierta cantidad de convencionales, por lo menos un tercio para poder presentarse como candidato a intendente, pero también creo que hay una cuestión de cercanía y de capitalizar un montón de votos que tiene que ver con, quizá no pasa tanto en Montevideo, pero sí en el interior, que quizás a mí me gusta el candidato o la candidata X, bueno, lo acompaño con la persona que yo entienda más cercana, y creo que ahí también es que empiezan a jugar estas cuestiones como las candidaturas a intendentes, y que también muchas veces son esos candidatos en el interior quienes traccionan los votos, sobre todo en el Partido Nacional, que es donde tengo mayor conocimiento. Y también decía, bueno, en octubre también pesa mucho para octubre, sobre todo en el interior, la elección interna. ¿Por qué? Porque la elección interna ordena, es lo que decimos nosotros siempre, las elecciones internas en el interior generalmente ordenan las listas. Quienes saquen mayor cantidad de votos o, bueno, de manera correlativa, van a ocupar el lugar a octubre en la lista a diputados, por ejemplo. Entonces, por eso también se lleva, quizás se dice, bueno, acompáñame para ser diputado. No significa que ahora se esté eligiendo a un candidato o una candidata a diputado. Significa que en la medida que uno tenga el respaldo, va a poder encabezar esa lista, cuando en el interior, generalmente, en la mayoría amplísima de los casos, se saca un diputado por partido político. Creo que conviene eso, enumerar, listar todas las particularidades que tiene esta elección interna, todo lo que está en juego y lo difícil que seguramente resulta para muchos entender esta lógica y entender cómo votar, cómo se hace para votar efectivamente, ¿no? El 30. A ver, Esteban. Bueno, yo voy a decir algo que he comprobado y lo he repetido acá. Yo nunca vi un país donde la gente participe más en un proceso electoral que en el Uruguay. A ver, no solo por el hecho de que los actos esta vez están bastante pobretones, todo, ¿no? Antes había unos actos que, incluso en la elección interna, eran impresionantes. Pero además eso de repartir listas, pagos o no. A ver, yo en la esquina de mi casa, ahí en Boulevard España, Avenida Brasil y La Rambla, tengo una feria medieval, toda hecha con gazebos, con cosas que se inflan. De Frente Amplio no hay ninguna, son todo blanco y colorado. En mi casa me llegó ayer, un sobre que dice: prohibido abrirlo. Es delito abrir este sobre. Y dice el número de mi casa y el número del apartamento. No dice el nombre. Adentro había 3 listas. ¿Ah? Hay gente que se enoja, dice, ¿cómo saben mis datos? No saben tu dato. En Pocito hay 11 pisos por edificio. Entonces, si los uruguayos votaran con la cantidad de listas que le van a entregar de aquí al 30, tendríamos unos 25 o 30 millones de votos.
¿tá? Porque, no, es monstruoso. Abajo es decir, yo ayer vine a trabajar porque no podía, me di una vuelta ¿No podía y no podía dejar de trabajar porque nos turnamos. No podías con el feriado, tenías que trabajar igual. Incluso no tenía ni garage. Pero bueno, me di una vueltita, ¿tá? Y no había casi nadie, pero había gente repartiendo listas. Es impresionante. En el interior me imagino lo que debe de ser. Entonces, el primer dato fundamental que tienen que saber los votantes es que tienen que votar con la lista al Senado y la lista a la Convención Nacional. La lista nacional, no al Senado. A la Convención Nacional. No, pará, si vas a explicar aquí, la complicaste. La lista, vamos de vuelta. No mucha confundas gente la más, asocia al Esteban. Sí, Senado. claro, la asocia, sí. Al órgano Bueno, nacional, que son 500 personas. Exacto. El partido que no llegue a elegir eso en el país no queda registrado. Y después 250 por cada departamento, que no es lo mismo 250 en Montevideo que 250 en Flores. Son claro. dos papeletas. Sí. ¿Se puede poner las dos o se puede poner una? Se puede poner las dos o una, pero se parte de la base que uno después va a votar con una papeleta sola en octubre, donde está todo. Presidente, vicepresidente, Senado, diputados y Corte Electoral. Y juntas. Junta Electoral Departamental. Va a ser efectivamente... ahora, no creo que haya un país donde sea tan complejo. Será complejo elegir la convención en Estados Unidos, pero así, este nivel de complejidad. Y además, nadie lo dice, pero si se presentan 3 candidatos a presidente y los 3 sacan 30 y pico, no obligatoriamente el que gana es el candidato. Es decir, siempre se ha respetado. Pero si se juntan los otros dos y eligen a uno, el candidato es el que elige el órgano deliberativo nacional. Punto. Y a nivel departamental lo mismo, partiendo de la base de que además puede haber en 3 departamentos un lema único, que tiene que tener 500 votos. Por eso reservaron 800. Entonces, a ver, Sí, eso lleva a, digamos, a un proceso que tiene 3 aspectos. Uno, tiene que estar en la publicidad, en la propaganda, en la comunicación, porque de alguna u otra manera no hay manera de llegarle al mismo público si no incluir. Nosotros lo que estamos haciendo, poco o mucho, es incluir 30 de junio permanentemente, porque ni siquiera se maneja mucho del 30 de junio. La segunda, no es cierto que lo sabe el 2%, de eso tampoco es cierto. La segunda cosa es organizar la distribución de listas. Es vital. Vos podés tener... A ver, yo tenía un gran amigo, que no es de mi partido, Alberto Perdomo, que sacaba 50 listas en Canelones para organizar su lista a diputado o en el Senado en Canelones, y sacaba 50 listas. Alberto Perdomo, dirigente del Partido Nacional, ¿no? Sí, gran tipo. Pero era así. ¿Ah? En el frente no es así. No es que vos para organizar la lista tenés que sacar 20 listas. Cada uno saca su propio espacio, aunque hay sublemas donde se maneja, sabiendo que hay otro detalle. Vos como lista al Senado podés armar lemas, pero como lista de diputados no podés. Gana la lista más votada. Por eso Con lo cual, la interna ordena. Con lo cual, el ordenamiento es importante porque después, si vos unís 4 listas, no sirve para nada porque Exacto. no tiene ninguna acumulación. Pero volviendo ahora a la elección del 30 de junio, a las papeletas, ¿no? Entonces, hay que poner 2, hay que poner 2 papeletas. Bueno, por lo menos una, como máximo 2. ¿Qué decía Cecilia? Yo lo que quería decir es 2 cosas. Primero, que la elección no es obligatoria, pero es importante por todo esto que estamos hablando, que tiene un factor de aclarar o pasar un cernidor, por decirlo así, para las elecciones que vienen. Y lo otro es que la recomendación, que por lo menos en mi caso yo le hago a todo el mundo, sea votante del partido que sea, es que a quien quiera darle la preferencia dentro de su partido vaya y levante una lista y lleve pronta su lista para votar. Sí, Porque en cada una de los circuitos de votación va a haber 200 listas y no estoy exagerando, capaz hasta me quedo corta, ¿no? Pero solo acá en Salto, por ejemplo, hay 225 listas registradas.
Me imagino lo que debe ser Montevideo, lo que debe ser Canelones, Lindo ¿no? para escrutar. Claro, el escrutinio va a ser muy complejo, pero además al elector se le hace muy complejo. Entonces la recomendación es que a la preferencia que tengan, que vayan y levanten la lista y la lleven pronta ese día. Sí. A mí me parece que le agrego algunas complejidades. Por favor, sí, no. por ejemplo, en este caso la Corte Electoral no es la que pone las listas, la ponen los sectores. Ah, pará, estás hablando de El día de la logística. Del acceso a la La lista. logística. Con más razón para decirlo de Cecilia, de que tienen que llevar sus listas y que tienen que ir a retirarlas, porque hay más de 7.000 circuitos a nivel nacional. Hay departamentos, por ejemplo, Cerro Largo, 300 y pico de circuitos. Y hay sectores chicos políticos donde le resulta muy difícil lograr un despliegue esa mañana para llegar a 300 circuitos que además quedan lejísimos para poner su lista al día de la elección. Claro, uno de Entre otro. ellos, sí. Claro, Tú entonces, estás hablando de la diferencia que tiene esta elección con las elecciones nacionales. Claro. En esta ocasión no es la Corte quien se encarga de distribuir circuito por circuito todas las papeletas de las distintas agrupaciones y candidatos. No. Esa responsabilidad le corresponde a los partidos, a los sectores, a los precandidatos, digamos, ¿no? se está trabajando mucho, pero va a ser complejo ese día tener los 7.000 circuitos temprano de mañana con todas las listas. Por eso... y lo dice alguien que trabajamos acá todos con la tiene, estructura como para tenerlo, pero no es fácil. Más militante que cualquier otro sector del Frente Amplio. Pero lo que digo que va a llegar a cada circuito. no es Eso es así. sí, pero no es sencillo y sobre todo para las agrupaciones más pequeñas, Sí, obvio. con menos posibilidades de despliegue, llegar. Por eso es muy importante que la gente vaya con su lista ya, vaya a los locales, a las mesas de distribución. La ingeniería que hay que armar es enorme. Sí. O sea, tenemos mesas, pero por ejemplo, todo el mundo tiene ahora WhatsApp para que pida, hay delivery de listas. Ajá. Claro. En todos los sectores. Con drones todavía no. No. Con drones aún no. Ya llegarán Con los gente, drones a la atracción, campaña sangre. Pero si no tenés eso, estás liquidado. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, hay departamentos que tienen 4 teléfonos para poder pedir la lista y que en moto o en auto se la lleves. Otro con militancia. detalle a propósito de eso, de llevar la lista o llevar el par de papeletas, el par de hojas de votación. Como contaban ustedes hace un rato, eso que vimos en otras ocasiones, que era muy, muy común, lo de esas 2 hojas de votación en una bolsita de nylon, hoy ya es un... Anulado. Ya es un riesgo, ¿no? Por favor, No te lo sí. entrega nadie. Bueno, mirá que en el interior, en algunos lugares, yo he Sí, visto bueno, que lo pero están la entregando. cantidad de bolsa de nylon que se encuentra acá adentro. Y es muy importante decir y que quede clarísimo Eso sí, que lo parece una único bobada. que se ingresa al sobre son las 2 listas, una al órgano deliberativo nacional, otra departamental. Cualquier objeto como la bolsita, aunque es una bolsita transparente, anula el voto. Así que, por Y ha favor. pasado. El problema es que ha pasado, y ha pasado claro en que cantidades sí. Por eso significativas. hay más votos anulados que en blanco. Claro. Porque se anulan por circunstancias muy Y diversas. puede ocurrir efectivamente que el ciudadano, no sé, distraído o Sí. con poca práctica, llega al cuarto, al circuito y diga, estoy tranquilo, ya vine con mi voto pronto, y no se preocupe anulen. por sacar las hojas de la bolsita y meta todo en el sobre de votación y ahí marchó. Marchó. Ese voto marchó, ¿no? Sí, importante y calculemos recalcarlo. Mal. Vaya 1 millón de personas a votar. Mal. Eso de que lo van a ir a acarrear y a llevar a 1 millón de personas es falso. Obvio que falso. Absoluto. No hay ningún aparato. Todos juntos nos juntamos y imposible. nos llevamos a 1 millón de personas. Entonces, hay que saber que implica también una estructura en las alrededores de la mesa para dialogar, etcétera, muy grande, porque efectivamente las internas son una dificultad para la gente, Sí, sí. porque a ver, yo que estoy en la campaña, eso de las 2 listas lo tuve que averiguar. A ver, Fernanda, ¿ustedes qué encuentran en esa militancia del Partido Nacional en las vueltas estas con la gente en las calles? Yo creo que es una campaña en general que está bastante fría en las calles. Si bien el último fin de semana este que pasó, lo noté más movido. Me había pasado el fin de semana anterior. Nada, vos pasabas yo estaba en la feria del Parque Rodó y éramos militantes de todos los partidos conversando Sí, y no entre había nosotros y poca gente en la vuelta. De hecho, por un lado, lo lindo de Se sacar la repartían foto. la lista entre ellos. Pero
por un lado lo lindo de sacar la foto, de decir el que pasa por el enfrente y ve, no sé, a un militante del Partido Colorado tomándose un mate con un frente amplista y un blanco en la vuelta y chiste va, chiste viene, eso es lindo y es de las cosas que vale la pena a veces cuando de afuera se ve otra cosa, pero sí es una campaña interna de la cual la gente no está muy pendiente, me da la sensación. Los motivos pueden ser varios y ahí cada uno quizás hace la lectura que le cuaje más o que lo respalde más, eso varía, pero me parece que en general, o lo que hablo permanentemente con otros militantes de otros partidos, es eso, ¿no? Seguro están mucho más pendientes de la Copa América y el elemento de no ser obligatorio es como, bueno, en octubre sí defino. Lo que está bueno recalcar, como decía Cecilia, es que se empieza a definir desde ahora, en todos los sentidos, y es muy importante la participación. La venía escuchando... Nosotros ganamos una sola vez, le ganamos al Partido Nacional 2004. la interna, que fue en el 2004, y le ganamos por 15.000 votos. Bueno, pero esas cuestiones también son relativas. Yo creo que cada interna va a votar y en comparación a sí misma, de acuerdo también a la coyuntura y a las realidades que se tienen. Yo pensando, por ejemplo, en el Partido Nacional. Lo que sí es eso, que no la veo... Un serio riesgo de que no todo el mundo considere que sea fundamental ir a votar. Exactamente, por eso digo que no me parece un elemento en sí mismo decir, mirá, el Frente creció en la votación interna y el Partido Nacional quizá no tanto, y eso me parece igual no es símbolo de nada, Por eso las porque encuestas depende sobre la mucho de interna, lo que esté pasando en la interna de cada partido. ¿Cómo? Las cifras sobre la interna son incomprensibles. Cuando te dice el No proyectan 52% de los frente amplistas va a ir a votar. Es decir, que van a ir a votar 550, 600.000 frente amplistas, jamás. Claro. Ese es otro de los problemas que han tenido las encuestas. Claro. Lo examinábamos hace unos días con Rafael Porsekansky de la consultora Opción. Él decía, el número que nos da la encuesta no es realista. ¿Y cómo hacemos entonces? Claro. Tenemos que depurar. No va a ir tanto frente amplista a votar. No va a pasar. Y a nosotros, sin embargo, el porcentaje que nos da es altísimo. Entonces, tienen que introducir otras variables para poder decodificar o tratar de mejorar el resultado interno ese que les da su encuesta. Nosotros trabajamos con varias encuestadoras y lo fundamental que consideramos es cuántos votos va a tener cada partido en las internas. ¿Tá? Después, cuánto representa de eso es absolutamente accesorio. Claro. El Frente Amplio, si supera las 420.000, es un éxito abrumador. En las elecciones pasadas sacó 269.000. Cecilia, ¿por dónde ibas tú? Sí. Yo lo que iba a decir es que es medio como absurdo comparar los partidos en las elecciones internas. Porque hay partidos que tienen internas y partidos que no las tienen. Uh-huh. Por ejemplo, el Frente Amplio hoy sí está disputando una interna que es interesante. Creo que le va a poner un plus de votos a lo que venía siendo la elección del Frente Amplio en otras internas que no tenían disputas tan duras. Pero bueno, puede pasar lo contrario en el Partido Nacional, aunque yo estimo que no va a pasar lo contrario. ¿Pero por qué? Porque también la interna, y esto no hay que perderlo de vista, es una elección de estructuras. Claro. Entonces, las estructuras van a mover. Las estructuras van a mover porque si bien, por ejemplo, en la presidencia el Partido Nacional no tiene casi disputa, en las intendencias sí, seguramente en muchas de ellas. Entonces va a haber un movimiento y va a haber quizás una votación del interior, pues vamos a poner un ejemplo en el Partido Nacional de vuelta, que no tenga, no se condiga con lo que es después un resultado a nivel de octubre. Y lo mismo puede pasar en otros partidos. O, por ejemplo, Cabildo. Cabildo, nosotros no tenemos candidato a presidente que se dispute. Sin embargo, existen dentro de Cabildo diferentes líneas que están disputando su primar dentro de las convenciones nacionales y departamentales. Entonces, me parece que sacar un cálculo hoy de comparando partidos no tiene sentido, porque en realidad el cálculo es para adentro, por algo son las internas. Interesante este mensaje que llega de un oyente, González. No sé, el nombre de pila no lo tengo. Miren lo que anota a propósito del interior. En el interior se vota más porque tanto el acarreo
como el control de asistencia es más corto y económico. Claro. No le den vueltas, ese es el factor. El acarreo y el control de asistencia es más fácil Sí, pero en el interior porque las distancias son más cortas, etc. Y agrega esto otro. Ojo, en el interior no te dicen que el voto no es obligatorio. Más bien lo contrario. Como que te Sí, pero convencen mirá de que es obligatorio. En las elecciones pasadas, el porcentaje de votantes total, la vez que votó más fue la primera con 54%, que la gente estaba dormida, no sabía que no era obligatorio. Después siempre anduvo por el 40%. Siempre anduvo por el 40% del total de votantes. Y yo en eso a ver, lo que pasa que acarreo ahí me suena en un sentido un poco despectivo. Sí que a ver que las distancias sean más cortas para llevar a alguien a votar o no. La verdad, yo creo que, o lo que veo, que cada vez menos gente quiere que la lleven a votar. Es más, la tesitura de la mayoría es dame la lista y... ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué interesante ese dato, porque antes al revés. Había ciudadanos que de los el 40... día de la elección o de la elección nacional o la elección interna sentían que estaban en otro lugar, en otra categoría, a ver quién viene a buscarme, ¿no? De los 40 para abajo... Y después estaban los otros que lo necesitaban, ¿no? Bueno. Teníamos dos situaciones. Los que necesitaban que lo fueran a buscar por problemas de movilidad, en fin, y los otros que decían, bueno, a ver... No, lo que yo veo transporte, remis. De lo que puedo afirmar, por lo menos eso, más o menos haciendo de los 40 para abajo, al revés, dame la lista y ni me molestes, yo voy ese día, voto, hablame lo menos posible. Eso por un lado, y reitero que yo entiendo que en el interior puede existir una adhesión más notoria por el hecho de la cercanía, de la cercanía con las personas. De esto de, bueno, sabés que capaz que la interna no me interesa, pero yo voy a ir a acompañar a Gabriel porque lo conozco y porque es mi amigo de toda la vida, porque es mi vecino. Y es más, a mí me pasó en la elección interna de amigos que no votaban al Partido Nacional, pero que en la interna no les cambiaba del Frente Amplio y fue, bueno, voy a ir en la interna porque para Fernanda la interna es importante, entonces la voy a acompañar. Y este factor pasa, o sea, creo que Uruguay justamente en un país tan chiquito lo que varía y hace elevar los números de las elecciones, entiendo yo, es esto de que te conozco, o sea, sé que vos no me estás mintiendo, sé que lo que me estás diciendo es verdad o que tus intenciones valen la pena, entonces voy y te acompaño. Yo solo 3 cositas. Para complejizar el debate, para reflexionar, porque hay algunas cosas que no tienen solución. Una, en torno a lo del frente que decía Esteban, que solo una vez fue la fuerza, que es simbólico, porque no tiene ningún resultado político, pero es simbólico. En primera vuelta. Claro, fue la única vez que ganó en primera vuelta el frente, también en el 2004. Y yo digo... Esa vez en la elección interna... ¿Qué pasó? El Frente fue primera fuerza. La única vez. La única vez y ganó en primera vuelta. Pero quiero hacer un apunte. En ese caso, el Frente no tenía interna, el candidato único era Tabaré. Sí. Paradoja. Para ver el tema del liderazgo y del contexto social y de todo lo demás que tenía que ver, porque a veces es la segunda. Lo segundo, creo que se abre un debate. No tengo ninguna ilusión de que tenga resultados positivos, pero un debate sobre la extensión de las campañas. Porque en realidad, la verdad, que la vida demuestra que las cosas se empiezan a definir un mes antes de las elecciones, con suerte, un mes y medio. Y realmente... ¿Qué es lo que te permite hacer publicidad? Pero también en que la gente está dispuesta a escucharte. O sea, tenés otra disponibilidad. La gente no hay esa extensión en la sociedad de 4 meses discutiendo la intensidad política que tenemos nosotros. Y que nosotros arrancamos, ahora terminamos en mayo del año que viene. Pero te voy a decir esto, es como el tema de si hay izquierda o derecha. Pero vos vas a las encuestas un año antes y las tendencias ya están... Son parecidas. Es decir, cambian un poco, pero no cambian abrumador. Ahí va a mi segunda parte, que es la otra, que el margen que define una campaña en la intención de voto tampoco es de la magnitud que se le atribuye o que le atribuyen las agencias de publicidad y todo lo demás. Hay un conjunto de factores de acumulación que son muy fuertes,
que tienen que ver con otras cosas que se expresan en el momento de la selección y de la elección, y que no lo define la genialidad de una campaña. Digo, ¿no? Son otra cosa. Digo, para reflexionar. Y la última que quería plantear es que hay claramente una dicotomía entre los objetivos que tienen los partidos en las elecciones, legítimos, importantes, y que además está muy bien que se decidan democráticamente, porque si no, las cosas si no se deciden a dedo y están mal, digo, ¿no? Pero es muy diferente a las expectativas que tiene la gente. Yo hacía este examen de cómo entender. Se lo decía a Esteban y a Claudia antes. Vos estabas en el interior, entregando la lista, y una señora me decía, bueno, pero ¿cómo voto el candidato a intendente? Y yo le digo, señora, no se elige el candidato a intendente. Y me mostró 4 carteles en una columna que era el candidato a intendente. Que decían intendente, además, no decían otra cosa. Entonces, hay un tema también complejo. Necesito convencionales para ser intendente. De cómo se trabaja la cuestión. Y en el frente hay complejidades adicionales, que solo las quiero anotar. A ver. En el Frente Amplio hay un compromiso político de que las bases tienen que estar representadas en la Convención Nacional y en la Convención Departamental. Claro. Entonces, cada lista tiene que llevar una cantidad de delegados de base que no siempre coinciden con el sector. Hay compañeros que son militantes de la 1001 que van en la 609, hay compañeros que son militantes del MPP que van en la 1001, para dar un ejemplo, pero van como delegados de base, o del Partido Socialista, o lo que sea, porque son como delegados de base, que integran varias líneas de las listas. Eso es otro de los aspectos que no se ha comentado mucho, que no se conoce mucho, que tiene que ver con el Frente Amplio en particular. Claro, porque tiene que estar representadas las bases en todos los lugares, hay un acuerdo político, y efectivamente van compañeros y compañeras delegados de base, que además generan una complejidad adicional en la elaboración de la lista. Se supone que estamos ayudando a la gente. Pero te pueden alterar las mayorías. Yo lo que digo es para que tengan una idea. Solamente, ¿no? Obviamente esto no implica un impacto en la gente, pero digo para comentar todas las cosas que hay que hacer cuando se hace una lista. En el caso nuestro, las listas tienen que ser paritarias. Las listas. Entonces, cuando de los delegados de base te vienen más varones que mujeres, tenés una complicación en las líneas de las listas que tenés que corregir, y no es una tarea sencilla la elaboración de los nombres de las listas en la cosa. Y termino con una... Cecilia se va a reír, y Claudia también, y Esteban. Esto es un juego de niños al lado de la elección de mayo con los 130 municipios. La elección del año que viene. Sí. En la que vos tenés 750.000 listas para cada municipio, para cada cosa, que es Yo me acuerdo que te mostré, Emiliano, cuando ustedes fueron a cubrir la elección, que teníamos en un local una mesa que era mucho más grande que y larga, llena de listas para poder tener municipios de Montevideo, Canelones y San José para poder darle a quien venga. Bueno. No, yo quiero el pobre ciudadano que nos está escuchando con la esperanza de estar mejor parado frente a esta elección interna, capaz que en este momento se sentó, busque las 2 listas y llévela. Agarró un pañuelo y se puso a llorar. No, pero hay un a la que usted quiera, pero lleve las 2. ¿Qué quiere decir? Cortito, porque tiene Cecilia algo más, a ver. Una sola cosa. En el Uruguay la elección de diputados es absolutamente proporcional. No es por resto mayor, no, es absolutamente proporcional. A diferencia de otros países donde se mezclan 60 sistemas diferentes para elegir la Cámara de Diputados. Pero ojo, estamos hablando de la interna, esto es otra cosa. No importa, pero... Vamos a mezclar más a la gente, Esteban, en octubre. No, pero es muy importante porque estamos dando una imagen también de la complejidad de la elección, pero al final del proceso, claro. Al final del proceso, vos tenés un resultado. Sí. Vos elegís proporcionalmente a tu voto. Sí, en octubre es más sencillo. Y alguna aclaración, la convención departamental y nacional se elige proporcionalmente, totalmente proporcional. Y eso es un gesto bien democrático. Cecilia, volvemos contigo. Sí, yo lo que quería decir es que esta complejidad que nosotros vemos porque estamos adentro, digamos, de las estructuras, entonces conocemos cómo funciona. En realidad para el ciudadano no es tan complejo porque en realidad tiene que hacer una toma de decisión que es más claro dentro de cada uno de los partidos. Pero yo lo que quiero resaltar es que esta complejidad y todo esto que hablamos, para mí, yo siempre soy hincha de la Corte Electoral como institución y como parte de la base de nuestra democracia. Entonces quería resaltar antes de terminar esto, ¿no? Primero, lo bien que nos llevamos todos los partidos cuando militamos
eso hay que resaltarlo, porque me parece que pasa en todos lados, cada vez además se nota más porque el respeto a pensar diferente de los demás, y bueno, y el respeto también a que cada uno cuando hace una campaña política está laburando, y el respeto también al laburo del otro. Entonces eso quería resaltar antes de terminar el tema, porque no solamente es complejo y es una elección difícil porque no es obligatoria, pero sino que es el primer desafío que tenemos todos. Mucha gente que por primera vez se mete en la actividad política, es el primer desafío además que tiene la interna, y la verdad que es una de las elecciones más lindas. Y no hablamos nada de otro detalle, de los infinitos que tiene este proceso, esta campaña, ¿no? Que son los repartidores rentados. Bueno, claro. No, porque recién hablábamos del buen ambiente entre los militantes que se concentran en una esquina a repartir y a hablar con la gente, pero una parte de ellos no son militantes. No. Tienen la camiseta que le dieron, tienen la bandera que le dieron, están cobrando unos honorarios, un jornal. Por supuesto que, como es costumbre acá en Perspectiva, el viernes previo a la elección, el viernes 28 en este caso, vamos a tener esa entrevista larga que hacemos con autoridades de la Corte Electoral para preguntar Todo. y para aclarar todo, ¿no? Para todo lo posible, con los oyentes aportando sus dudas, sus interrogantes. Ahí tendremos todo el panorama ordenado de qué es lo que se vota y cómo se vota. Lo que hoy queríamos era acercarnos a cómo es esta elección, a cómo se la vive en la calle, qué es lo que están notando estos 4 integrantes de la mesa, que a su vez están muy involucrados en la campaña electoral y conocen ese día a día, ese minuto a minuto del intercambio con los ciudadanos.